¿Qué tal? Voy a hablar ahora de una de las películas que quiero recomendar para las ciencias sociales. Se trata de Las bicicletas son para el verano. Voy a compartir algunas cosas de audio y algunas cosas pues de las fotos que vienen acompañando a la película. Y quiero mencionar que, bueno, Las bicicletas son para el verano es una película situada en el inicio de la Guerra Civil Española. Voy a compartirles primero un poco de audio que tiene que ver con lo que fue la guerra civil y cómo estaban los distintos combatientes cantando sobre sus problemas y sus aspiraciones. ¿Quieres escribir? Ya saben mi paradero. Este contexto musical, ¿Quieres escribir? al final les pongo un Ya título saben mi paradero. a las canciones de la guerra civil. Ok, lo que quiero presentar en esta sesión de cine y sociedad que organiza el Departamento de Sociología es hablar sobre las bicicletas son para el verano. Es una recomendación que quiero hacerles en parte porque pues tiene que ver con todo este tema de las bicicletas y el asunto de cómo la bicicleta tiene que ver con la libertad y es un símbolo importante de lo que es la juventud y el movimiento y el tener la posibilidad de sociabilidad y de algunos otros símbolos de los que se habla en la película, pero que es sobre todo como pensar en que hay momentos en los que la juventud tiene maneras de expresarse y que el autor Fernando Fernán Gómez menciona como una manera también de tener un grupo, de hacer romance. Y originalmente, una de las cosas que vale la pena resaltar de esta película, originalmente fue una obra de teatro, y es una obra de teatro que se sigue representando a pesar de que en el 84 se hizo la película. Se sigue representando mucho porque tiene una serie de mensajes que tienen que ver con el cambio social y también una serie de mensajes que tienen que ver con momentos específicos de la historia española. Entonces, escrita en 1977, gana el Premio López de Vega del Ayuntamiento de Madrid en 1978. Ya sabemos que Francisco Franco, cuando murió, que se restablece la monarquía, se permitió otra vez una serie de expresiones que no habían estado permitidas durante el franquismo. Entonces, ya para el 77, este libro se publica, es también objeto de algunas censuras, pero en Madrid gana el Premio López de Vega. El filme se realiza en 1984 con una producción de Alfredo Matas y la dirección de Jaime Chávarri. Y vale la pena resaltar que Agustín González era uno de los actores que ya participaban en el reparto en teatro y lo conservan como parte de los actores que participan luego en la película que es posible consultar en YouTube. Y ahí participan otros actrices y como Amparo Soler Leal, Victoria Abril, entre otras, y Gabino Diego como uno de los personajes importantes. Bueno, aparte de las bicicletas, que ya muchos de los que me conocen saben que es una de las cosas que me da por promover, los personajes principales se llaman Luis, igual que yo, Luis y Luisito. Y en una de las primeras escenas aparecen estas bicicletas en las que aparece también la niña que le gusta a Luisito y que es una de las razones por las que él quiere tener una bicicleta. La obra está situada al principio de la Guerra Civil Española, en 1936, poco antes de los primeros levantamientos en el norte de África, en los que llamaban los protectorados españoles, y luego se va desarrollando el argumento durante los meses subsecuentes. Vale la pena resaltar que Fernando Fernán Gómez pues sigue teniendo una trayectoria importante. Él es nacido en Argentina, de padres españoles, y entonces tiene una doble nacionalidad y su trayectoria intelectual tiene una serie de cosas publicadas, pero lo lleva a que en 1998 es elegido miembro de la Real Academia Española. Esta es una de las escenas, desafortunadamente la versión que está disponible en YouTube no es la de más alta calidad. Además, pues es una película de hace ya 36 años.
Y quiero compartir un poco este asunto de cuáles son algunos de los temas que se entrelazan con la guerra civil española. No solo nos está hablando de cosas que pasan en la guerra civil, no es un documental de la guerra civil, no nos está diciendo qué pasa con los actores políticos, no está tratando de hacer una historia acerca de lo que pasa en la guerra civil, sino lo que pasa con la gente común y corriente durante la guerra civil, y cómo las bicicletas y la gente que anda en ellas, y los niños y los adolescentes y los adultos y la gente mayor, tiene distintas inquietudes que se van manifestando a lo largo del argumento, a lo largo de la obra. Y hay una parte en la que Luisito expresa esto de quiero ser escritor como una manera de decir están los personajes como todos en una etapa de transición, de ser niños a convertirse en adolescentes y en hombres y empezar a ejercer su sexualidad y su trabajo, ¿no? Y bueno, le platica a una a la niña, una de las niñas de personajes de la película y del libro, le platica esto, quiero estar siempre a tu lado, quiero a tu lado estar siempre. Y vale la pena ver la película, pero solo quiero resaltar que habla como de este asunto de la fugacidad, de la mariposa que se va y la mariposa que no vuelve. Y le pide, sé como la golondrina para que siempre regreses, que los caminos del cielo los encuentre y no los pierde. Pero luego la niña le dice, bueno, sí, pero no me gusta eso de los dientes. Y hay una justificación de métrica que él, como un aspirante a ser escritor, le dice, sí, pero es que si estoy escribiendo un determinado tipo de verso, tengo que conservar la métrica, y lo de los dientes era una de las maneras en que yo lo podía conservar, ¿no? Esta es la escena en la que él está platicando a la niña acerca de esto de que quiero estar siempre junto a ti. El otro personaje importante es la hermana, Manuela, la hermana de Luisito, que deja la academia, se dedica a dar clases, pero deja la academia para dedicarse a ser actriz y encuentra acomodo con una compañía. Y hay un debate interesante en una de las escenas. El padre y la madre de Manuela y de Luis, que se llaman Dolores y Luis, están discutiendo y la mamá le dice, oye, pero ahora que deja de dar clases y se va a meter en las obras de teatro, habría que acompañarla porque finalmente es diferente. Pero el papá, vamos viendo a lo largo de la película que el papá es bastante más liberal, es bastante más abierto a muchas de las ideas, y que por eso entendemos también su apertura política y que él no está muy de acuerdo con lo que finalmente sería la visión de los nacionales. Los nacionales serían el partido que está finalmente configurándose junto con Francisco Franco, y los republicanos que están en ese momento, en el momento de los golpes de Estado y antes del establecimiento de la dictadura de Franco, que en ese momento están en el poder, pero que en un poder bastante inseguro, ¿no? Esta es una foto de Victoria Abril en esos entonces, y es en una de las escenas en la que ella está hablando de sus aspiraciones. Hay un diálogo entre Luis, el padre, y Luisito, el hijo, en el que está el otro Luisito tratando de convencer a su padre de que es importante tener una bicicleta, y es de ahí de donde sale esta frase de, bueno, las bicicletas son para el verano y ya va a ser el verano. Pero el padre le dice, sí, pero ¿qué pasó con la física? ¿Ya pasaste el examen de física? Y pues Luisito como que no está muy interesado en ese tema de la física, y es como parte de la trama de qué pasa con la relación con la escuela y qué va a pasar en algún momento cuando estos niños que están en la escuela se decanten por uno de los partidos, o básicamente por los nacionales o los republicanos. Pero hay que recordar que en la Guerra Civil Española hubo muchos más partidos y muchas más inclinaciones y muchas más posibilidades de tener alguna identidad. Entonces, Luisito dice, la bicicleta la quiero para el verano, y el padre le dice, bueno, pues el año que entra también tendrá verano, como pensando en este asunto de la esperanza, ¿no? En esta primera escena en la que hablan ellos de la bicicleta. Y en alguna de las escenas hablan con uno de los anarquistas que resulta ser un amigo de Luis, y él dice, tendremos una paz cojonuda cuando todo esto se resuelva, cuando todo el asunto de las tomas de los cuarteles y los levantamientos se resuelvan, tendremos una paz cojonuda. Y
la gente empieza a ver que todas las reformas que hay con la República podrían ser, podrían ser a su favor y empiezan a pensar cómo se va a concebir el matrimonio, cómo se va a concebir el divorcio. A los otros no nos importan las vidas de los demás, no tenemos que andarnos preocupando, como por todo este conservadurismo con el que se está tratando de romper. Hay un momento en el que finalmente, después de una serie pues de avatares que vale la pena ver qué pasa con esos altibajos en la política, con esas luchas entre los distintos partidos en la Guerra Civil Española, en la que el padre, después de haber dicho, pero el próximo año habrá otro verano, vuelve a reflexionar sobre las bicicletas y dice, bueno, sabe Dios cuándo habrá otro verano, cuando está platicando con su hijo acerca de las circunstancias más específicas de lo que significa el tener una bicicleta para ellos y el tener la posibilidad de socializar con amigos y de viajar fuera de Madrid y pues de también incluso de coquetearle a la muchacha que le gusta. Esta es una de las escenas en las que Victoria Abril está hablando de cuáles son sus perspectivas para el futuro y la madre le recuerda, sí, pero fíjate que pues estamos en una sociedad en la que se habla mucho de lo que hacen los otros y se puede hacer escándalo. Hay un personaje que supuestamente está muy enamorado de Manuela, la hija, y que le dice, bueno, es que ya no te quiero volver a ver, ¿cómo se te ocurre que vas a ser actriz? Eso es una cosa que no es algo que vaya bien con una mujer de tu altura, pero pues ella dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Por qué me estás dando permiso? ¿O no te estoy diciendo eso, ¿no? Pero dice, bueno, es que yo te quiero, ¿no? Quiero decir, algunas de las implicaciones analíticas. Es un argumento bastante bien armado. Uno puede pensar que la película fue pensada originalmente como un guión cinematográfico, pero está bastante armado por el asunto de los escenarios, de la fotografía, de lo que pasa ahí, pero en realidad uno puede también reubicarla como que se trata de una obra de teatro en la que hay que cambiar de escenario, pero que no es necesario muchas de las cosas que aparecen en la película, que realmente pues les están dando contexto cinematográfico, pero como obra de teatro siempre tiene una serie de implicaciones analíticas. Una que es la histórica, que ya le he mencionado, tiene que ver con un momento muy específico de la historia española, que es la Guerra Civil, y que de algún modo estas consecuencias nos permiten también entender algunas de las cosas que pasan también con el exilio español, a dónde se van, qué pasa con los republicanos, con muchos de los exiliados españoles. Y para el caso de México es importante porque nosotros tenemos una vinculación importante con muchos de los exiliados, los niños de Morelia, que fueron recibidos en Michoacán, y muchos de los exiliados que luego fundaron la Casa de España en México, que se convirtió en el Colegio de México, y fundaron el Fondo de Cultura Económica y nos dieron a los científicos sociales toda una herencia que tiene que ver con la traducción, con la producción, con la creación de una editorial que estaba vinculada con Daniel Cosío Villegas y que finalmente una buena parte del exilio español está vinculado con esta coyuntura de la historia española, que nosotros a veces nos olvidamos toda la vinculación que tenemos con toda esta diáspora de intelectuales españoles. Hay una serie de implicaciones sociológicas acerca de cuáles son las relaciones políticas, las relaciones de familia, las relaciones de unas clases con otras, las relaciones de género, que se van discutiendo de una manera bastante amena, con bastante naturalidad y que aparecen en los diálogos de la obra de teatro y que reaparecen en la película y que nos permiten como conocer qué está pasando en esa sociedad en ese entonces, en los años 30. Y luego momentos que diríamos incluso más intimistas que tienen que ver con lo que están pensando culturalmente, cómo la gente ve el matrimonio, las relaciones sexuales, el desarrollo de la sexualidad, el desarrollo de una intención laboral, el desarrollo de meterse en el mercado de trabajo, pero también en el mercado de matrimonial, y que también en la obra se van
se van perfilando muchas de estas cosas. Bueno, ¿qué piensa la gente? También, ¿qué siente la gente? ¿Cómo se expresa la sexualidad? Si se puede o no se puede. Y volvemos a ver al padre que es bastante liberal y que en algún momento de la película dice, bueno, yo podría ser más liberal, pero estaba esperando a que creciera para poderme dedicar a hacer muchas más cosas que pudiera expresar, pero que por lo pronto no he podido hacer. Y la otra es el asunto de la política, y que sabemos que muchas de estas cuestiones reformistas y de cambios en la política y en las relaciones del gobierno con el pueblo, a veces se ven pues también un poco nubladas por el tipo de partidos y de grupos que se generan, y sabemos que buena parte del problema de la Guerra Civil Española también estaba vinculada con una serie de divisiones dentro de las tendencias de izquierda, y mientras que en la derecha hubo la posibilidad de que finalmente Francisco Franco se hiciera del poder, y que, bueno, lo conservó hasta 1975, cuando menos, cuando muere, y entonces cambian otra vez las condiciones. Pero la gente aprende a comunicarse de determinada manera, a sospechar de los demás, son nacionales o son republicanos. Hay algunas cosas que esta película, fuera del argumento, pero que sí un poco dan como la posibilidad de pensar en esto de la nostalgia de la sala de cine. Hace 36 años los cines no son lo que son ahora en el 2020. ¿Y qué pasa al inicio del tercer decenio, ¿no? Que estamos ahora por terminar el año 2020 con todo esto de la pandemia, y los cines ahora se han convertido en una cosa a la que no debemos ir porque existe la posibilidad del contagio del COVID-19, y remite como a otra nostalgia. Tenemos la nostalgia de la sala de cine, pero me parece que también nosotros que estuvimos ya muy acostumbrados a ir al cine a ver la Guerra de las Galaxias y toda una serie de sagas importantes, Indiana Jones y otras, tenemos esa nostalgia del cine de lo que fue hace 36 años, pero también detrás hay una nostalgia del escenario teatral. Y quiero mencionar aquí, Walter Benjamin habla cuando habla de la reproducibilidad de la obra de arte, está hablando de cómo finalmente, esta es Victoria Abril recientemente, cuando cumple sus 60 años, y él habla de que la obra de arte y su percepción dependen de las transformaciones sociales y de los descubrimientos técnicos. Y lo dice precisamente en esa época en que se inicia la Guerra Civil Española, y que nosotros podemos ser capaces de entender que mucha de esta propaganda que se dio en el cine, que se dio además sobre todo en las producciones alemanas y rusas de propaganda, luego se convierten en la posibilidad de reproducir obras de arte importantes, cosas que antes se representaban solo en teatro, empiezan a representarse, como es el caso de Las bicicletas son para el verano, empiezan a representarse también en cine y nos dejan la posibilidad de verlas. Empecé esta plática con un poco de música de la Guerra Civil Española. Les dejo aquí el vínculo. Está en YouTube, y al igual que el vínculo para la revista, para la película de Las bicicletas son para el verano, y un poco la narración de la Guerra Civil Española con ilustraciones como para saber quién era quién, que son una serie de cosas que están implícitas en el guión de teatro de Las bicicletas son para el verano y luego en la película, pero que no nos damos cuenta a menos que ya conozcamos parte de la historia de la Guerra Civil, y que nos permite como tener digamos, una visión más intimista de lo que pasa con una familia y con sus vecinos, y un poco lo que pasa en el barrio, y que le va dando el contexto, cómo se vivió esa época de la Guerra Civil, cómo se vivió lo que los nacionales llamaron la victoria, pero que para los republicanos pues fue una derrota que les duró durante muchos años, ¿no? Les duró casi 40 años. Quiero nada más, pues me parece que para esta película podría servir para hacer una serie de discusiones que claro que tienen que luego vincularse con cuestiones más históricas, que contextos más políticos, qué partidos estaban ahí, qué personajes estaban ahí, cómo se estaba trabajando, como todo este asunto de los dilemas, pero al mismo tiempo no es solo que pasen las grandes batallas,
como diría Bertolt Brecht, sino que también pasan las cosas con la gente de la vida real, ¿no? Y la gente que está sufriendo los impactos, que está teniendo cosas que hacer, que tiene que conseguir trabajo, que tiene que conseguir comida, que de todos modos está desarrollando determinadas percepciones de los demás, que tiene determinados afectos y que nosotros vamos entendiendo cómo todas estas preocupaciones de la gente común y cotidiana se entrelazan y cómo contextos como el de la guerra o contextos como los de la reforma o contextos que implican todos estos cambios en la política, de alguna manera son percibidos y también manejados y administrados por personas que viven en la vida real y cotidiana. Bueno, les agradezco mucho. Espero que esta recomendación les sirva para ver la película, que es una película bastante disfrutable, bastante dinámica y a lo mejor en algún momento para establecer la discusión de algunos de estos momentos históricos, pero también de otros momentos históricos en los que podemos encontrar paralelos con este momento de la Guerra Civil Española. Muchas gracias por su atención.